André Benavides, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Luego de este escenario político, pues bueno, que se vio diferente a lo que habíamos conversado en las semanas anteriores. André, ¿cómo estás? Buenos días, estimada Cecilia. Un cordial saludo para usted, para quien está en cabina y por supuesto para todos los oyentes de I-99. ¿Cuál crees que fue o es la lectura para ti con relación a los resultados que hemos visto? Se especulaba que tal vez la pregunta 1, la pregunta 4 pudieran tener un no, pero el margen fue amplísimo, y las otras dos que las personas, las encuestas incluso daban por un sí seguro, también tuvieron un rechazo por parte de la población ecuatoriana. Mira, yo creo que aquí caben dos interpretaciones respecto de los resultados de la consulta popular. El uno podríamos decir que es desde el ámbito social, que viene a ser un voto tal vez de rechazo a la gestión del presidente de la República, puede ser eso, debido a que hay ciudadanos que no les ha llegado la obra pública, el servicio público, la política pública, y es un mensaje en el cual le dicen al presidente: corrija, cambie de ministros, vea alguna alternativa para que también nosotros podamos tener presencia del Estado en nuestros territorios. Esa es una interpretación social. Ahora, ya desde el ámbito de la comunicación política, incluso podríamos decir que la campaña como tal de la consulta popular estuvo marcada por la desinformación, la incertidumbre y también por voceros que, en lugar de ayudar a la campaña por el sí, más bien golpearon estas propuestas de consulta popular, y eso también repercutió en el voto que tuvo la ciudadanía. Lastimosamente había quienes estaban queriendo ser, creo que constituyentes, pero en lugar de ayudar a la Asamblea Constituyente para que se dé, en realidad perjudicaron como tal la propuesta en concepto, que en cierta forma era loable desde el punto de vista conceptual. Hubo muchos errores comunicacionales realmente, que creo que esto, más la falta de resultados tangibles para la ciudadanía, las medidas económicas que han reflejado el hambre, han afectado también en los resultados. Sin embargo, particularmente creo que no es todavía un divorcio entre el Ejecutivo y la ciudadanía, pero sí es una antesala. Sin embargo, cuando tú mencionaste que la ciudadanía está pidiendo un poco cambio de ministros, ¿quieren en serio cambios de ministros? Porque el gobierno ha tenido diferentes movimientos en sus ministerios, por citar uno de ellos, 6 ministros de gobierno en 2 años de gestión. ¿Nos resuelve algo el cambio de ministerios? Por supuesto, mira, hay un problema que se ha dado en la función pública. No solo hablo de este gobierno, sino que ya ha sido una práctica recurrente incluso de los gobiernos de Moreno y de Lasso, que ponen a gente que no tiene ningún tipo de experiencia y preparación en el ejercicio de esos cargos. Porque cuando tú llegas a ser ministro, ¿cuál es tu atribución? Ser la autoridad rectora de la política pública en determinada materia. Pero si pones a gente que no conoce sobre salud, que no conoce sobre agricultura, que no conoce sobre vivienda, etcétera, etcétera, esos son los resultados. Y eso demuestra también con la baja ejecución presupuestaria. Entonces, claro, uno lo que requiere es de personas técnicas, más allá del perfil político, para que justamente vayan a territorio y resuelvan los problemas de los ciudadanos. Y creo que en efecto también aquí la vocería a nivel ministerial sí marcó cierto tipo de tendencias al momento de votar, debido a la desinformación y debido a unos globos de ensayos que a mí me parecieron perjudiciales, como es el caso de la ministra de Trabajo, que se manda en realidad del porte del Estadio Monumental, diciendo que hay que revisar el 13º, el 14º, cuando son temas que son intocables para los ciudadanos. El tema también del IES. Entonces, ahí creo que también faltó aquello, y muestra de lo que te comento sobre los errores ministeriales es justamente este. Entonces, cuando tú vas a ocupar un cargo de ministro de Estado, tienes que tener el perfil. Y esos son justamente los errores que incluso tiene la Constitución de Montecristi. Porque para ser ministro, ¿qué es lo que necesitas? Mayoría de edad, ejercicio de derechos políticos y ser ecuatoriano. Se acabó. Entonces creo que sí se requiere un perfil técnico, y evidentemente el primer acto de corrupción que comete un funcionario público es aceptar un cargo por el cual no está preparado. Y ahí vienen las consecuencias. Y también hay quienes lo convocan. Mauricio, por favor, continúa la entrevista. Gracias.
Andrés, buenos días. Qué gusto saludarte nuevamente. Y de mi parte, una pregunta. ¿No será que el gobierno, más allá de que a nadie le gusta perder, obviamente, sabiendo que hay 3 años y medio todavía de ejercicio del poder, y aquí también se lo dijo por parte de varios invitados en algún momento, cuando decíamos, ¿por qué no hacer los cambios vía reforma parcial en los temas sensibles, aprovechando esa mayoría que existe o que existía o que aún existe en la Asamblea, e irnos a una aventura en la cual con 2/3 partes se tenía que aprobar algo que no se tenía la certeza de que se iba a lograr esas 2/3 partes? ¿No será que el gobierno, una vez que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tiene el Consejo de la Judicatura, tiene la Fiscalía, tiene la Asamblea Nacional, tiene todo lo, a excepción de la Corte Constitucional que la declaró enemigo de la gente y que era el último bastión que faltaba y que a la final eso lo motivaba a la final para ganar? ¿No será que es una pérdida amarga con sabor a dulce para el gobierno? ¿Cómo lo lees tú desde el punto de vista ya obviamente neta y puramente político? Un cordial saludo para ti también, estimado Mauricio. Mira, si tú pierdes una elección, aquí no cabe ninguna interpretación de que sí, por aquí, por acá y salimos empates. No, se perdió la elección y eso hay que asumir como tal. Otra cosa distinta hubiera sido de que, mira, ganamos 2 preguntas y perdimos otras 2. Bueno, ahí podríamos decir que salimos tablas, pero en este escenario te dieron 4-0. Y hay que aceptar también la derrota. Y las derrotas políticas y electorales son una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para cambiar la gestión pública, para cambiar las políticas de gobierno, para abrir otros frentes con los cuales se pueda dialogar, se pueda conversar y proponer algún tipo de alternativa a los problemas que vive el país. Eso es lo que te invita, en este caso, el voto de rechazo que se dio a la consulta popular el día domingo. Entonces, claro, en ese sentido tienes que hacer un cambio de timón. Ahora, yo creo que el presidente de la República goza de un elemento favorable a él en las condiciones de gobernabilidad, que tiene mayoría en la Asamblea Nacional. Ese es un puntazo, a diferencia de lo que le pasó a Moreno y a Lasso, que la Asamblea Nacional le hizo la vida imposible. Y por eso tuvimos que ir a cierto tipo de pugnas. Moreno por ahí también amenazó con la muerte cruzada si no le aprobaban determinada ley. Lasso sí activó el tema de la muerte cruzada, pero Noboa tiene mayoría y puede aprobar todas las leyes que él las presente. Entonces, creo que en este momento hay que reflexionar y preparar cambios normativos a nivel legal y constitucional que puedan ser tramitados vía Asamblea Nacional. Pero ahí tienes un problema. Si bien es cierto, las leyes pueden pasar, pero en el ámbito de las reformas constitucionales hay un problema porque, de acuerdo al 441 de la Constitución, las enmiendas a la Constitución son con 2/3 de los integrantes de la Asamblea Nacional. ¿Y eso qué es lo que supone? Que tengas que sentarte a hablar con el correísmo, porque sin los votos del correísmo no vas a poder enmendar la Constitución de la República. Y hay cuestiones que deben ser mejoradas, tienen que ser cambiadas y que sí se lo pueden hacer desde el ámbito legislativo. Gracias, Andrés. Sí, y vamos a ver si ese mensaje se escucha, porque hasta ahora lo que hemos visto es que se ha escuchado de un oído y parece que se ha salido por el otro lo que se escuchó. Daniel, por favor. Gracias, Mauricio. Doctor, buenos días. Usted dice, mejor dicho, o trato de interpretar, el camino que le queda a Daniel Noboa para poder realizar algún cambio es la asamblea. Una asamblea que aparentemente tiene el número suficiente para realizar ciertos cambios. Pero esta elección, o mejor dicho, la consulta popular, no deja también una lectura de decir, no estamos de acuerdo con cómo estás haciendo las cosas. Y en ese escenario, ¿qué podía esperarse de un gobierno que intenta hacer reformas, pero que hace un año, la reforma clave para ellos, la del trabajo por horas, el pueblo le dijo que no, y ahora
la reforma clave, no las 3 primeras preguntas, sino la última, la nueva constituyente, el pueblo le vuelve a decir que no. Entonces, ¿qué esperar de este gobierno? Cordial saludo para usted también, estimado Daniel. Mira, y eso es justamente lo que se debe, respetar la voluntad popular, porque hay temas que ni siquiera cabían, al menos en la discusión, en la fase preelectoral de la consulta popular. Hay algunos que también hablaban del trabajo por horas. Y como usted bien lo señala, el pueblo ya le dijo en las urnas que no le gusta el trabajo por horas, que tampoco le gusta el arbitraje internacional, más allá de que jurídica y técnicamente es lo más responsable para atraer inversión extranjera al país. De acuerdo, pero ya te dijo eso. Pero tú poner nuevamente en la mesa de discusión estos temas es no haber entendido o haber interpretado cómo es el pensamiento, la percepción que tiene el ciudadano. Entonces, claro, aquí tienes un problema justamente de no haber podido comunicar bien cómo iban a ser realizadas y ejecutadas estas propuestas de reforma constitucional y de asamblea constituyente. Y es algo que yo lo he mencionado incluso en este medio. Yo decía, sí, vamos a una asamblea constituyente. Yo era partidario de aquello, pero teníamos un problema. El problema es que no sabíamos cuáles iban a ser los ejes temáticos que se iban a abordar en esta constituyente. Y creo que debía haberse dicho también qué aspectos no se van a tocar. Entonces, por ejemplo, si no se va a tocar lo que tiene que ver con derechos laborales, no se va a tocar el tema de derechos de la naturaleza, etcétera, etcétera, para que el ciudadano al menos sepa y tenga conciencia de lo que puede pasar, porque prácticamente esto era como un carro sin frenos que a la final del día no sabemos dónde iba a parar. Entonces el ciudadano también le preocupa lo que pueda ocurrir, y creo que esa preocupación de su futuro, de lo que pueda pasar, que muchas veces la palabra no se ha cumplido, es lo que le llevó a votar de esa manera. Sí, te dijeron que no iban a subir el IVA, subieron el IVA, que no iban a eliminar los subsidios y a la final sí se lo hizo. Entonces, a veces también la credibilidad se pierde con este tipo de acciones. Y en política la palabra debe ser respetada, y más aún cuando estás ejerciendo un cargo de elección popular. Muy bien, doctor, voy a dar paso a Javier Segarra con más inquietudes. Gracias, Daniel. ¿Cómo le va, doctor Benavides? Es un gusto saludarlo a esta hora de la mañana. La pregunta que puede surgir luego de la consulta, que quizás sea un resultado digno de ser estudiado y analizado, políticamente o jurídicamente, pero políticamente sí quisiera saber qué es lo que pasa en el Ecuador frente a una situación de preguntas que son elementales. Un saludo, estimado Javier. Mire, yo creo que el ciudadano sí está de acuerdo, por ejemplo, con las bases militares. El ciudadano sí está de acuerdo con la reducción del número de asambleístas. El ciudadano creo que sabe los problemas que tiene la Constitución de Montecristi y que tienen que ser reformados. Por el momento, cuando las propuestas no son claras y a la final del día la gestión en concepto, la gestión pública, no te ha llegado, no ha respondido a tus intereses, a tus problemas, se convierte esa consulta popular en un mecanismo de manifestación de desacuerdo de lo que se está haciendo. Y eso ratifica justamente una tesis que hemos manejado, de que al final del día las consultas populares terminan siendo un barómetro, un medidor de la aceptación del proponente. Y eso le pasó a Lasso. Lasso perdió todas las preguntas de consulta popular y todas eran interesantes. Él estaba estableciendo, por ejemplo, la extradición de los delincuentes y perdió. Y al año siguiente Noboa presenta la misma pregunta y en cambio gana. Entonces se ratifica esa tesis de que muchas veces las consultas, o bueno, ya sería la regla general, de que las consultas populares terminan siendo un termómetro que mide la aceptación de los proponentes. Claro. Entonces, claro, con este mensaje claro que te da la ciudadanía, como ya lo he manifestado, hay que corregir. Y creo que sí, hay que hacer cambios ministeriales, cambios de gobierno, pero también, ojo, aquí también hay que hacer un cambio en la forma de actuar de la Asamblea Nacional, porque la pregunta que más recibe votos positivos es el de la reducción del número de asambleístas. Por si acaso, aquí no es solo decir en contra del gobierno,
Ojo, el pueblo cuando te dio el voto mayoritario, que es el voto, el sí de las 4 preguntas, el más alto es el de los asambleístas. Tienes que corregir aquello también. Y aquí tampoco políticamente podemos decir que hay ganadores, porque hay algunos que prácticamente con bombos y platillos y bailando decían que habían ganado una elección cuando ni siquiera te presentaste como candidato, ni creo que ni siquiera pudiste hacer campaña electoral. Entonces, hay que también ser, en este caso, coherentes con la manifestación del pueblo. Y esto es un mensaje no solo para el gobierno y la Asamblea Nacional, sino también para todas las organizaciones políticas. ¿Es una aprobación o no de una gestión de un gobierno? Así han sido las consultas populares en nuestro país, más o menos. Así es lo que estamos viendo, estimado Javier. Y eso evidentemente te da una alerta de cara no solo a la gestión presidencial, sino también de cara a lo que puede ser las elecciones seccionales. Porque donde se vuelve a repetir este tipo de votación y no conseguiste mayoría en prefecturas, alcaldías y en consejos municipales, bueno, eso significa que no has tomado los correctivos necesarios y evidentemente hay un rechazo a esa gestión, porque también el voto que se da en seccionales también repercute en la gestión nacional. Sin duda. Es así. Sin duda. Y una cosa es llegar a la presidencia de la República, dadas las circunstancias, cuando ocurrió la muerte cruzada con el presidente Guillermo Lasso, y otra cosa es llegar a la presidencia de la República por la votación electoral como tal, iniciar un periodo completo y hacer tu gestión administrativa en lo público para, de alguna u otra manera, cumplir lo que prometes. Así es, y por eso hay gente que se dedica a este tema del marketing político y dice que son expertos en ganar campañas electorales. Claro. Que, de mi punto de vista, sí, es difícil, pero es más sencillo que gobernar. Otra cosa ya es estar sentado en Carondelet y gobernando. Porque ahí, claro, ahí ya incluso la comunicación política es totalmente distinta. Y lo difícil es la gestión de gobierno. Es la parte más difícil porque tú tienes que mantenerte siempre en buenos niveles de aceptación y en eso que yo le denomino como un romance entre el pueblo y quien está ejerciendo el cargo público. Tiene que siempre existir aquello. Caso contrario, vas camino al fracaso. Y secretario creo que de Estado, uno de los aspectos importantes también a tomar en cuenta, estimado Javier, es que se debe escuchar. Creo que se debe escuchar a las voces disidentes, a las voces críticas que dicen, mira, por ahí no es el camino, mejor es esta alternativa, y no ver a esas voces disidentes como si fueran enemigos o un opositor político del gobierno. No, tienes que también escuchar, porque por algo se te está diciendo para que no cometas ese error, y a la final del día que se sigan quemando esos números de aceptación. es momento del consenso y del diálogo en nuestro país, doctor. Por supuesto, hay que dialogar y hay que escuchar esas voces disidentes. Hay que escuchar a quienes cuestionan la gestión de gobierno. Hay que escuchar a quienes dicen y cuestionan que esas leyes tal vez son inconstitucionales, que no es por ahí, para evitar este tipo de pugnas con la Corte Constitucional, vetos de las leyes, etcétera, etcétera. Bien, doctor, gracias de mi parte. Le voy a dar el paso a Jaime Velázquez. Lo saludamos, Jaime. ¿Cómo le va? Buenos días, para que continúe con el diálogo. Gracias, doctor. Gracias, Javier. Buenos días con todos. Un placer tenerte por acá, Ander. La verdad es que, a ver, tratando de mirar desde un punto de vista neutro. Tú acabas de decir que la gente sí quiere un cambio en la Constitución, sí quiere arbitraje, sí quiere, pero esto es un plebiscito que más o menos va en favor del Ejecutivo, no, o medir su aceptación. Pero eso significa entonces que los ecuatorianos no hemos madurado, porque si no lees las preguntas que va en beneficio del Ecuador y no de un presidente, entonces deberías votar por el sí, por lo que va a ser bueno para el Ecuador, no para un presidente. Entonces tenemos, no sé si compartes el criterio, pero tenemos unos electores que no son maduros en la elección. Mira, yo creo que esta elección incluso, creo que viene más informada, inclusive, porque evidentemente el voto del ciudadano también no solo es por un tema de sí, puede estar de acuerdo con la constituyente, puede estar de acuerdo con la reducción del número de asambleístas, etcétera, etcétera, pero también está consciente de que se han tomado
medidas económicas, medidas laborales, legislativas, que no respondieron a sus altos intereses, a sus necesidades. Y cuando esa propuesta, por más loable que sea, te genera incertidumbre, te genera inseguridad jurídica y que no sabes dónde va a acabar, es el problema que tienes. Porque claro, tú dices, sí, yo estoy a favor de una constituyente, pero no me dicen qué es lo que va a pasar, si mis derechos se van a garantizar. Entonces, creo que mucho pesó aquello que también la palabra se ha estado devaluando. Y entonces cuando no se respeta la palabra, también ocurre este tipo de situaciones. Entonces, definitivamente dice que se ha madurado el electorado ecuatoriano. Es lo que me está diciendo. Yo o sea, creo que al analizar justamente lo que me está diciendo, quiere decir que la población no se deja engatusar y pues obviamente toma la decisión de acuerdo al beneficio específico del Ecuador. Ahora, lo que sí voy a analizar tal vez contigo es, una vez que se acabó el show de ricos y famosos, que eso es lo que aparentemente no es la realidad, es la posverdad, que la realidad que no existe, digamos, ir a votar en un Porsche con sus hijos y todo. O sea, la gente tenía metida en la cabeza, o al menos el presidente, de que la gente lo miraba como con admiración, como si fuera un artista de Hollywood. Entonces, la gente quería ser como él. Pero ahora resulta que con este revés, ¿no verdad? Le dice, espérese un ratito, usted no es así. Le están jalando la oreja. Y que el que no quiera entenderlo está bien, lo va a respetar, pero le están jalando la oreja. O sea, usted está haciendo mal las cosas en algún sentido. No hay seguridad o no hay salud y tiene que haber un cambio radical. Los cambios que has visto actualmente en el gabinete, ¿crees que son lo correcto? ¿Crees que esa es la vía? ¿O crees que es un reciclaje de lo mismo? Me parece que es un reciclaje y reencauche de ministros. Lastimosamente, creo que el círculo cercano del presidente no ha entendido o no interpreta bien el mensaje que dio la ciudadanía en las urnas, que requiere un cambio. Y creo que el momento que tú cambias al ministro de inclusión y le pones a la de gobierno, le sacas la de trabajo y le pones el que estaba en inclusión, bueno, o no entendiste el mensaje o no tienes gente que poner como ministro. Entonces tienes que poner cuadros potentes que a la final del día le den algún tipo de mensaje al ciudadano y le den certeza. Entonces, no, está este tipo que es un personaje político de valía, coherente, que sabe los problemas del país, tiene cercanía con el sector agricultor. Perfecto, ya tienes en el bolsillo a los agricultores. Entonces pones a gente que tiene algún tipo de acercamiento con los sectores sociales, con los sectores indígenas, y bueno, ya estás, al menos tienes un canal de diálogo con ellos. Pero si comienzas a poner a la misma gente reciclándola, lastimosamente no estás abriendo esas puertas de diálogo para poder también conversar con esos sectores. Y creo que yo creo que debían haber existido más cambios en el gabinete, comenzando, y lo digo públicamente, por el secretario jurídico de la presidencia, que también es responsable de que nos ha metido en este entuerto político y jurídico por no saber redactar bien las preguntas de consulta popular, por no saber redactar los decretos de estado de excepción, por no saber redactar leyes urgentes en materia económica. Si se hubiera hecho bien técnica y jurídicamente el trabajo, capaz ni siquiera hubiera existido esta consulta popular, pero eso también hay que entender. Y creo que el presidente también tiene una deficiencia en su equipo jurídico y político. Esa creo que es la principal deficiencia que tiene, más allá del ámbito técnico en las otras carteras de Estado. Porque a la final de esto, del ámbito jurídico y político, es el núcleo de las decisiones que se van a tomar, de donde salen las diferentes políticas públicas, que a veces pueden ser técnicamente viables, pero políticamente te pueden golpear. Entonces, de eso se requiere un buen equipo asesor que le pueda al presidente decir las cosas que están bien o están mal. Clarísimo, André. Queremos agradecerte por tu tiempo y pues obviamente volver luego en otra entrevista con más criterios tuyos que son apreciados. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, estimado Jaime. Un cordial saludo para todos.